Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al taller de lectoescritura. El día de hoy hablaremos de cómo elegir un buen libro. Bueno, ¿cómo elegimos un buen libro? Aunque parezca fácil elegir un buen libro, pues es a veces hasta cierto punto pues, complicado, como suele decirse, es una odisea, ¿no? No porque no existan suficientes libros, sino porque en la actualidad, en el mundo real y digital, está repleto de libros que se publican diariamente. Y es por eso que a veces se nos puede llegar a complicar en algún momento, pues elegir un buen libro al momento de la lectura. Bueno, para las características de un buen libro. Bueno, un buen libro, pues si se preguntan qué debe tener un buen libro para captar su atención, lo primero que deben hacer es tomar decisiones, ¿sí? Algo tan simple como decidir si buscarás un libro de ficción o de no ficción, básicamente, ¿sí? Estos son los dos tipos de lectura que pueden hacer. O leen una historia con escenas, experiencias y personajes inventados desde la imaginación del autor, ¿sí? O también ustedes pueden optar por leer algún estudio, una investigación o un relato, pues obviamente basado en hechos reales, en demostraciones científicas o en recomendaciones pues para vivir mejor. Libros de ficción. Bueno, un, este, un libro de ficción, pues se conforma de ciertos puntos, ¿sí? Digamos que con los que debe contar para llamar la atención del público. El primero sería una apertura intensa. ¿A qué me refiero con esto de una apertura intensa? Es que en las historias de ficción, los comienzos son cruciales para ganar la atención del lector. Aquí, si el comienzo les intriga, obviamente, y les lleva a hacerse más preguntas, entonces, ¿qué va a pasar? Probablemente están ante una historia que les está llamando la atención, una historia prometedora. Y obviamente tienen que dar ustedes la oportunidad. Otro punto, pues son los personajes atractivos, ¿sí? Aquí no basta el interés de la historia. Los personajes que toman parte de la trama aquí tienen que ser complejos. Deben reflejar características universales y despertar en ustedes la identificación o rechazo, ¿sí? Aquí ustedes se tienen que sentir identificados con el personaje o de plano, no, ¿sí? Para que esto les ayude a captar su atención. Otra, Otro punto es el de historia intrigante. La historia debe los debe mantener interesados, ¿sí? Desde principio a fin. Y si encuentran ustedes ciertas escenas, como se les llaman escenas vacías y episodios sin sentido, lo más probable es que nunca sepan cómo terminar de leer el libro, ¿sí? Por eso la importancia
de la historia, ¿sí? Debe mantener el interés, ¿sí? Los debe mantener interesados. ¿Para qué? Para que ustedes puedan terminar de darle lectura a ese libro. Otro punto es, o son los diálogos inteligentes, ¿sí? Para que un libro de ficción les termine de convencer, es necesario que los diálogos aporten hasta cierto punto drama a la historia, ¿sí? En ellos pues, se deben reflejar las complejidades de los personajes, ¿sí? Y también lo principal, la maestría del escritor, ¿sí? La calidad, ¿sí? Del escritor, de sus textos. Otro es el estilo único. ¿A qué se refiere el estilo único? Bueno, que tanto el tema, el lenguaje, el tono y la historia, ¿sí? Tienen que demostrar originalidad, ¿sí? Si están lejos de ser una copia más de las tendencias literarias del momento, es más seguro que terminen convirtiendo se terminen convirtiendo en unos fanáticos hasta cierto punto del escritor o de sus obras. Entre más original sea el estilo del autor, más se puede llegar a cautivar al público, a los lectores, ¿sí? Estos son los puntos esenciales de los libros de ficción para lograr captar la atención del público, ¿sí? Ahora, ya que vimos los libros de ficción, vamos a pasar a los libros de no ficción. ¿Qué son estos? Bueno, en este tipo de libros, los aspectos de la historia no son tan importantes como en los libros de ficción. Pero aquí sí cuentan mucho ciertos puntos, ¿no? Ciertos rasgos, como son los hechos descritos, ¿sí? Aquí en el caso de los libros que no cuentan historias inventadas, los hechos, el análisis y las evidencias que se manejan son el material que más importan, ¿sí? Dependiendo, obviamente, de cuál sea la temática. Lo que tienen que buscar es que las ideas que el autor explica respondan a sus necesidades de conocimiento, de revelación o en su caso de autosuperación, ¿sí? Otro punto es cómo está escrito el contenido, ¿sí? Aquí en ese punto, a pesar de que los libros de no ficción, ¿sí? La forma no es, digamos, lo más sustancial. Sí es importante que el lenguaje usado e incluso el material complementario sirvan para convencerlos a ustedes al momento de la lectura con argumentos y así lograr engancharlos, ¿sí? Si los convencen con argumentos, obviamente ustedes van a terminar atrapados en la lectura de ese libro, ¿sí? Otro es la estructura del texto. Perdón. Aquí, dado que un libro de no ficción requiere, digamos, una atención más focalizada, el orden de los contenidos, la relación entre las ideas e incluso el diseño del libro son aquí prácticamente los elementos vitales. ¿Para qué? Para que al final de la lectura ustedes sientan que aprendieron algo nuevo o que la información leída pues potenciará alguna de sus habilidades. Por eso también la importancia de la estructura del texto, ¿sí?
Ahora, los pasos para elegir un buen libro. Bueno, los pasos para elegir un buen libro pues pueden ser pues variados, ¿no? Pueden ser muchos o dependiendo, pero sí existen algunos pasos que pues todo, digamos, buen lector tiene que seguir para no cometer errores, para no perder tiempo, ¿sí? En buscar determinado libro e invertir dinero, digamos, en algo que pues al final no les va a gustar, como digamos, invertir dinero en vano, ¿sí? Entonces, aquí un punto es que ustedes hagan una lista de los autores y géneros. ¿Para qué? Para descubrir, digamos, perdón, eh, para descubrir o conocer el paladar del lector que tienen ustedes. ¿Sí? Aquí ustedes deben crear una lista de todos aquellos autores y libros que les llamen la atención, ¿sí? Con los que se hayan emocionado o cuyas escenas han quedado grabadas ya sea en su mente o quizá la trama que han contado o has contado tú a tus amigos, pues obviamente te mantienen entusiasmado, ¿sí? Entonces, este punto, pues les va a ayudar bastante al momento de elegir un buen libro. Entre más conozcan a los autores, van a ir identificando qué tipo de escritura maneja, de redacción maneja cada uno de ellos. Otra es que pregunten ustedes a sus amigos, a los que tengan el hábito de la lectura, ¿sí? Obviamente, no, si ustedes tienen el hábito de la lectura, pues obviamente tienen amigos o conocidos que también comparten ese hábito. Entonces, también ellos les pueden proporcionar ciertos, ciertas fuentes, ¿no? En las que ustedes puedan, o buscar un libro o en determinado momento ellos les pueden sugerir algún libro, ¿sí? Aquí una forma efectiva, digámoslo así, de obtener buenas recomendaciones sobre libros es hacer pues algunos cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, si están hablando con otras personas, pues preguntar, no sé, por ejemplo, ¿cuál es su top de escritores preferidos? ¿Sí? O cuál es el género de libros que más abundan en la biblioteca, ¿sí? O también, si tuvieran que irse, por ejemplo, a algún viaje, que a muchos cuando salen de viaje, pues van a lugares en internet y les gusta, leer en esos momentos, pues podrían preguntar, por ejemplo, qué libros podrían llevar, ¿sí? Les sugerirían para relajarse y dar lectura en ese momento, mientras ustedes están de viaje. En el caso de una novela, pues podrían preguntar, no sé, quiénes son, los personajes con los que más se han identificado, sus conocidos, ¿sí? Dependiendo, obviamente, el tipo de libro, ¿sí? Y en el caso de un libro de no ficción, pues, ¿qué libro los ha hecho, aprender o asombrarse con algo que no sabían, ¿sí? Todas estas cuestiones ustedes les pueden hacer a sus conocidos, ¿sí? O a amistades para ir, obteniendo algunas sugerencias, ¿no? De qué libros podrían, leer. Otro es, por ejemplo, que se unan a clubes de lectura, ¿sí? Aquí, a veces, aunque en las tiendas de lectura, como, digamos, como una actividad solitaria, no toda la experiencia o su experiencia como lectores tiene que desarrollarse en soledad, ¿sí? Ya saben que cuando el conocimiento se comparte, cuando platican entre otras personas, ¿sí? Pues hace
uno a otro nos apoyamos y nos hacemos crecer, ¿sí? Con los conocimientos. Ustedes saben una cosa, sus compañeros otra, las comparten y entre ambos pues pueden llegar a ciertas conclusiones o ciertas opiniones que también los pueden ayudar a crecer, ¿sí? Por eso cuando ustedes busquen libros recomendados para leer, traten de unirse a clubes de lectura, ¿sí? Y pues aquí traten de buscar unos donde encuentren, digamos, a otros lectores con quienes discutir, pues en su momento, sobre autores o ciertos títulos, ¿sí? Perdón, ¿sí? Ese es otro punto. Otro, visita librerías y ferias de libros. Ya ustedes las han visto, ¿sí? Aparte de los clubes de lectura, las ferias y librerías también son espacios sociales donde pueden ustedes entablar hasta cierto punto conversaciones interesantes sobre los libros que se presentan, ¿sí? También cuando visiten alguna tienda de libros, pueden ustedes hablar con los vendedores, pedirles que les cuenten por novedades literarias, ¿sí? También pueden, pues, pueden escuchar sobre los gustos literarios de la otra persona, ¿sí? Ellos suelen ser, digamos, a veces, suelen ser lectores que voraces, digámoslo así, y les llaman mucho la atención los que son premios literarios, ¿sí? Escritores prometedores y títulos de libros pues, con buenas críticas. El otro es que busquen en lista de bestsellers, ¿sí? Aquí, aunque, como dice, ¿no? Como dice el dicho, ya le estoy haciendo comercial, ¿no? Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que en las listas de bestsellers, esto, pues, no quita que hayan libros bastantes vendidos que valgan la pena por el contenido que tienen y no solo por su fama comercial. ¿Sí? Aquí podemos encontrar quizá a veces este, ciertos títulos que pues sí merecen la pena y otros dependiendo el gusto, ¿no? También ustedes pueden revisar en distintas plataformas, ¿sí? Para la lista de los premios, por ejemplo, Pulitzer, ¿sí? Aquí encuentran títulos que, pues, a lo mejor, sin ninguna duda, digo yo, son libros recomendados, pues, para amantes de la lectura. Bueno, recomendaciones antes de comprar un libro, jóvenes. Recuerden, luego de tomar en cuenta todos los puntos que se hablaron hace un momento, ¿sí? Bueno, por ejemplo, los 5 pasos anteriores para la elección de un buen libro, ya llega el momento de comprarlo. Pero aquí hay que tomar algunas pautas que se necesitan aplicar antes de que ustedes pues, arriesguen su dinero en un libro, ¿sí? Digámoslo así, con un poco de, ¿cómo se le diría? Con un poco de audacia, ustedes terminarán de dar, digamos, una doble confirmación al momento de la compra de ese libro, ¿sí? Y pues obviamente encontrarán el mejor libro para leer. Entonces,
lee las primeras páginas. Aquí, para tener una primera opinión sobre la historia, el, el contenido y hasta el estilo del escritor del libro, se deben ustedes atrever a leer las 2 o 3 primeras páginas, ¿sí? Esto, como les decía, puede hacer, lo pueden hacer ustedes cómodamente, ya sea en una librería, en una feria o quizá en una biblioteca. Lo pueden leer y ya posteriormente ustedes deciden ir a comprarlo a la librería o en alguna feria, ¿sí? Pero si tienen la oportunidad, primero revísenlo. Si buscan leer un libro digital, pues hay las distintas plataformas en las que los pueden adquirir, ¿sí? A veces les ofrecen una versión gratuita en la que ustedes pueden descargar ya sea en su dispositivo o en cierta aplicación de teléfono. Otra, y la última, es que visiten las reseñas. Aquí en las reseñas son importantes revisarlas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes este, hayan leído un libro, ¿sí? Perdón, cuando hayan elegido un libro y antes de comprarlo, ustedes eh, busquen reseñas sobre ese título, sobre ese libro, como veníamos mencionando, pregunten a sus conocidos si ya tuvieron la oportunidad de leerlo y ellos también les van a dar su opinión, si realmente les valió la pena o no. Pero esto, pues, obviamente no es algo absoluto. Recuerden que en gustos se rompen géneros. Entonces, cada quien tiene sus gustos. No nos vamos a ir a la primera de que, no, me dijo fulanito que no está bueno, no lo consigo, pero a lo mejor a usted sí le guste. Por eso se toman reseñas, pero también hay que tratar de leer, como les mencionaba, el índice o el resumen que encontramos en la contraportada. ¿Para qué? Para que también nosotros nos hagamos una idea, ¿sí? Así que ustedes aprovechen todo, o hay algunos sitios que pueden aprovechar, ¿sí? Donde colocan reseñas y hasta calificaciones y valoraciones. No sé si se han dado cuenta en algunas páginas que colocan reseñas o valoraciones con estrellitas sobre los distintos títulos, libros, ¿sí? Entonces, ya para cerrar, eh, como veníamos platicando al inicio, en la actualidad hay demasiados libros. Elegir un buen libro que nos deje satisfechos puede ser, hasta cierto punto, una tarea agotadora, ¿sí? Ya sea que estén buscando novelas de ficción, textos de autoayuda, manuales para aprender alguna habilidad, o en su caso libros, por ejemplo, de divulgación científica. Siempre va a haber una variedad inagotable de dónde escoger. Pero eso sí, algo que les va a ayudar a elegir de manera correcta es que ustedes conozcan su perfil de lector, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? De que ustedes deben conocer cuáles son sus gustos al momento de la lectura, qué les gusta leer más, qué tipo de libros, ¿sí? También pueden ustedes compartir conversaciones con otros lectores, como venimos platicando. ¿Por qué no también, como mencionábamos, utilizar la tecnología? En la actualidad entran a internet y pueden encontrar reseñas de manera rápida y ciertas calificaciones, valoraciones que se le dan a los libros, ¿sí? Y con esta información que ustedes van a obtener, pues ya es bastante probable que terminen comprando un libro, pues, ¿por qué no? Que les cambie la vida, ¿verdad? Todos los libros nos cambian la vida. Cada libro que leemos nos cambia la vida. ¿Por qué? Porque nos da nuevas ideas, nuevos conocimientos y pues mientras más aprendemos,
mejor. ¿Sí? Bueno, jóvenes, sería todo por esta sesión. La actividad la voy a marcar en la plataforma. Y cualquier duda o aclaración, pues ya saben, estamos en contacto. Bueno, les deseo que tengan excelente tarde. Cuídense mucho. Como siempre, un gusto. Hasta luego.